Psicología del Cuerpo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, que se ha instaurado hace más o menos 3 años. Esto que nosotros detectamos hace algún tiempo a nivel de las ciencias sociales, la irrupción del cuerpo, ese cuerpo que deja de ser una abstracción, sobre todo cuando esos cuerpos, los cuerpos, han pasado desapercibidos como materialidad concreta a propósito de lo que hemos llamado, denominado el encierro, el castigo y el exterminio. Pues el texto y la reflexión que planteamos acá son reflexiones, discusiones y producción de conocimiento a propósito de cómo se aborda el castigo, el encierro, la masacre y los exterminios, como factores sociohistóricos que determinan un comportamiento, que determinan una visión de la realidad con el objeto de denominarlos y aterrizar en lo que también llamamos estos dispositivos y maquinarias burocráticas de encierro, castigo y exterminio en la formación social chilena entre el 73 y el 90, en la cual esta casa de estudio o este lugar, ocupó un rol esencial, a lo menos en un periodo de la historia de este país. Y por ello que también llamamos a esto e interpretamos al día de hoy se encuentra desaparecido, año 2005. También decimos, interpelamos a lo que no, a lo que constatamos a partir de nuestras investigaciones, que la historia lo hacen los vencedores, y que es una gran batalla en el campo de las memorias, tratar de desarticular y estructurar prácticas investigativas en la cual estamos todos comprometidos, y siendo también, esta historia se la dedicamos a los vencidos. Entregaremos entonces algunos elementos para la reflexión y la discusión sobre lo que denominamos también la experiencia concentracionaria del siglo XX, porque hay un antes, un durante y un después a propósito de estos, comillas, denominados golpes cívico-militares en contra de aquellos que son caracterizados enemigos del Estado. Es decir, lo que podríamos decir una categoría sociopolítica de militantes políticos y sociales en la cual se les encierra, castiga y extermina, con el objeto de disciplinar, con el objeto de encerrar, pero que tienen objetivos políticos determinados. Y además, también, a una categoría de ellos, hacer desaparecer sus cuerpos. Esa materialidad concreta que golpea el cerebro de los vivos. Entonces, el propósito de esta intervención es entregar elementos teórico-conceptuales por la necesidad de reflexionar y discutir en torno a esa experiencia concentracional chilena, donde se instala un dispositivo y maquinarias a lo largo de todo el país, compuesto por centros secretos de secuestro, como este lugar, cuarteles de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, comisarías, cuarteles de policía, de investigaciones, buques de la Armada, buques de la Marina Mercante, recintos universitarios, recintos hospitalarios, internados, liceos, estadios, como el Estadio Playa Ancha. Es decir, lo que pretendemos hacer es contribuir a la discusión y al conocimiento sobre la eficacia de estas prácticas de violencia de las agencias y aparatos represivos del Estado, en la cual siempre interpela, a dividir por periodos la historia, con el objeto de tratar de desentrañar a partir de esas periodificaciones lo que fue la DINA y lo que fue la CNI. Entonces ustedes encontrarán en algunos momentos de los mapas, cuando se reflejen los mapas, que este dispositivo a lo largo de todo el país ya estaba instalado, a través de un mecanismo de disciplinamiento, pero también a través de un mecanismo de control social, que tiene por objeto eso, destruir a los enemigos del Estado a través de estos profesionales de la violencia. Cuando decimos profesionales de la violencia, estamos refiriéndonos a eso, a esos aparatos y a esas agencias del Estado que tienen como por misión, salvaguardar el orden público. Es decir, también que estos militantes sociales y políticos que fueron secuestrados primero, luego encerrados y castigados en estos centros, para luego decir, a través de una determinación, una lógica y una racionalidad, hacerlos desaparecer.
Entonces el trabajo tiene por objetivo, en esta presentación, poner en tensión distintas matrices teórico-analíticas, es decir, poner en tensión esto de que está tan apilagado y planteado en la prensa, en los medios de comunicación, en los documentales, historias, memorias, el derecho, las lógicas de judicialización, la musealización de estos cuerpos castigados, encerrados y exterminados a través de una lógica victimizadora. El cuerpo, entonces, los cuerpos no son una abstracción, porque no existe corporeidad abstracta. Es decir, que el cuerpo es el lugar de intersección del poder, de la dominación, claro, pero dominación de clase, de género, razas y etnias. Y en ellos también, en esos cuerpos, bueno, también se encarnan diversas tácticas de resistencia, de subversión y de rebeldías. Claro, porque el mundo social, por lo que contratamos, y las relaciones que componen estas relaciones sociales, no está solamente constituido por las denominadas representaciones o por determinadas reglas que impone el derecho o desde el ordenamiento jurídico, sino que también hay a través de signos, interpretaciones a propósito de una determinada historia. Es decir, estos cuerpos, esta materialidad concreta, no son elementos o actores exclusivos para una acción, y lo vemos en las movilizaciones, y lo vemos donde se ejercen las violencias. Es decir, que los cuerpos, o el conjunto de cuerpos como elemento esencial de las relaciones sociales y políticas, son susceptibles de ser conceptualizados a través de la experiencia del dolor individual, pero también de un sufrimiento colectivo, que implica también ciertos rechazos susceptibles de abrir de manera permanente, lo que llamamos o denominamos líneas de fuga. Es decir, esos cuerpos, ese conjunto de cuerpos a través de las relaciones, como soporte esencial en las relaciones sociales capitalistas, por supuesto, esos cuerpos pueden reaccionar frente a estos aparatos. Entonces el cuerpo, podemos decir, o los cuerpos, no son una materia infinitamente maleable y moldeable por las normas que nos impone el sistema jurídico, pero tampoco es un simple receptáculo de integraciones sociales. Es sí un receptáculo de objetividad y subjetividad. Es decir, que el cuerpo, como totalidad concreta, y el conjunto de cuerpos, es un lugar materialista de una determinada subjetividad que se traduce en una cierta acción política. Entonces, el cuerpo y los cuerpos no es un concepto ni un objeto nuevo en las ciencias sociales, no es un objeto nuevo en el pensamiento occidental, sino que surge principalmente a través de otras experiencias concentracionales como aquellas desarrolladas en Europa, porque vincula esta materialidad a través de la concepción del sufrimiento social, del encierro, castigo y exterminio en la experiencia concentracional europea, y abre y lo hace visible como una observable clave material de dónde aterrizan las violencias y quienes en definitiva también se enfrentan a través de lógicas políticas. En América Latina esta reflexión no data más de 20 años y que surge también de todo el flujo migratorio, conceptual, categorial de investigaciones que se trasladan de Europa a Argentina, y recientemente en Chile, no hace más de 4 años, que esta reflexión que parte sobre investigaciones de ciencias sociales, porque existe una preocupación de orden político y académico que tratamos de desplegar en las distintas, a los lugares que nos invitan, porque el cuerpo y los cuerpos parece que materializaran una especie de malestar a las distintas disciplinas, sobre todo a las ciencias duras, parece. No hay insulto, pero sobre todo a las ciencias duras, porque el cuerpo pasa piola, o sea, parece que no es preocupación, excepto para los médicos. Es a partir entonces de estas experiencias, sobre todo de determinadas investigaciones, que nos permite, bueno, reflexionar y extraer de esas prácticas investigativas de la experiencia concentracional europea, esto de lo que se ha denominado el campo, o la teoría del campo, es decir, como lugar de encierro, como dispositivo, a través de lo que se ha denominado los campos de concentración y exterminio, pero claro, como una maquinaria de destrucción
de la subjetividad y de la objetividad. Es decir, que se aterrice, que concretice en una corporeidad física y psíquica. Es decir, el encerrado castigado que atraviesa por estos lugares o que es llevado por estos lugares es lo único que resiste, bueno, a ese furor de esa maquinaria aniquiladora compuesta por esos verdugos, profesionales del dolor, profesionales del castigo. Es decir, allí se destruye una determinada identidad. El concentracionario, entonces, el encerrado, el castigado, se convierte, prácticamente dicen, en una pura existencia somática, es decir, una carne desnuda. Y de esta manera, todas esas definiciones tradicionales de hombres y mujeres, animal racional, animal político, animal lingüístico, bueno, provocan una ruptura y una conmoción categorial que es inherente a la tentativa de decir o pensar que esta experiencia estremece nuestra conciencia antropológica. Por supuesto que esto no nos debe conducir a que estas experiencias se conviertan, comillas, en un capítulo de un saber más bien de carácter zoológico. Debemos necesariamente entonces intentar desentrañar que el campo donde se mueve tiene intensidades variables, según cada tipo de experiencia concentracionaria que son específicas y que se mueve entre dos polos o dos líneas paralelas. Esa vida plenamente humana, la del no concentracionario, es decir, la de afuera, y la del que sufre la experiencia. Entonces, a partir de esta reflexión y a partir de esta experiencia concentracional europea, podemos detectar que hay un adentro y un afuera. Es por ello que ustedes en muchas ocasiones pueden escuchar que hay una especie de ocultamiento a propósito del enfrentamiento en el periodo 73, antes, durante y después del denominado golpe cívico-militar. Es decir, ese golpe, o esa batalla, o esa guerra, bueno, hay procesos de ocultamiento que no hace mucho, muy poco se comienza a develar. Y se comienza a develar, bueno, por las narraciones de los actores, que no son testigos, son actores del periodo, y que nos permite también desentrañar otro tipo de problemáticas que se desarrollan al interior y al exterior. Y por eso decimos y podemos constatar que esta fue una guerra de muchos contra muy pocos. Es allí que esta reflexión también nos convoca a plantear el problema de las violencias. Claro, violencia ejercida sobre determinados cuerpos, es decir, ese cuerpo que se encierra, a ese cuerpo que se castiga y que no se tortura, que se castiga, y a ese exterminio, es decir, para una categoría sociopolítica de militantes, sociales y políticos, es necesario hacerlos desaparecer. Sabemos entonces que el siglo XX y parte del XXI conoció distintas experiencias que algunos las caracterizan como traumáticas. Claro que son experiencias a través de una racionalidad política capitalista moderna, es decir, conoció Auschwitz, conoció la Colima de los países del este y ha conocido también otras violencias y otras hiperviolencias que han sido destructoras de cuerpos, es decir, masacres y exterminios que están ligados a la modernidad capitalista, como Hiroshima, Nagasaki, o aquellas que fueron heredadas del colonialismo y del imperialismo, como Argelia, Vietnam, Laos, Camboya, Ruanda, y por supuesto también la experiencia concentracionaria del Cono Sur de la década del 70 en América Latina, tales como Villa Grimaldi, Cuartel Terranova, la Escuela Mecánica de la Armada en Argentina, o Garage Olimpo, etc., que se han traducido de manera sistemática en distintos documentales. Pero esto en Chile es desde los comienzos del proyecto modernizador, es decir, desde la instauración del Estado capitalista chileno. Es decir, que estos modos de aplicar castigo, encierro y exterminios solamente se ha refinado y se ha mejorado tecnológicamente.